disfrutando de tu presencia. Ahora queremos disfrutar con tu palabra. Pero no solo disfrutar, queremos prestar atención. Tú sabes los obstáculos que ponemos, Dios mío, Señor, a tu palabra, los escondrijos de nuestros corazones, los argumentos que levantamos en contra de tu palabra. Te pido que por el poder de tu Espíritu, tú lo derribes en este día. Que podamos tomar tu palabra tal y como es, Señor, y ponerla en práctica para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé si Manuela me puede hacer un favor. Puede cerrarme creo que las dos puertas. No sé si están abiertas. Abrid vuestras Biblias por el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Seguimos y proseguimos en nuestra serie del Sermón del Monte. Mateo 6, versículo 33. Este texto se encuentra en esta nueva sección del Sermón del Monte que habla de la relación del cristiano con el mundo. ¿Recordáis? Relación del cristiano con el mundo. Y Jesús está advirtiendo de una forma muy especial que no busquemos las cosas de la tierra, las necesidades básicas, como lo hacen los gentiles, como lo hacen los no creyentes. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Bueno, ellos se ocupan excesivamente por lo terrenal, porque piensan que eso es solo materia, una creación accidental de algunos dioses o del azar. Son de la tierra y entonces hay que buscar todo lo que hay debajo de la tierra. El universo, dirían ellos, pues no está gobernado por nadie, sino por el destino, por el azar. Lo mismo hay algún ser superior allí, pero nos ha abandonado a su suerte. Dirían ellos, en el mundo hay como una serie de instrucciones que hay que descubrir, hallar, buscar, encontrarlas e intentar jugar la partida según esas instrucciones, y si nos sale bien, pues a lo mejor tendremos comida, bebida, vestido y otra larga lista de necesidades. Como hemos visto en otras predicaciones, los ciudadanos del reino no son de este mundo, viven en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y a veces, también en nuestra relación con el mundo, sufrimos afán pecaminoso. Y esto es como consecuencia de imitar a los no creyentes, de asumir sus valores, de fijar excesivamente la mirada en las cosas de la tierra, de tal manera que perdemos a Dios de vista. Y entonces entramos en una extrema inquietud por el futuro, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y el alma se abate y entra en temor. Y entonces decide erradamente lanzarse en plancha para conseguir aquellas cosas que dan comodidad o seguridad. ¿Cuál es la raíz de este afán? Jesús reprende a aquellos que se afanan de esta manera pecaminosa diciendo, hombre de poca fe. La falta de fe o la fe no aplicada en el área del cuidado de las necesidades materiales. Así que ya hicimos el diagnóstico, ¿recordáis? La raíz, la falta de fe que se manifiesta en pensar erradamente, en desear erradamente, en tomar decisiones erradamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? La semana anterior estuvimos hablando de cómo se puede salir o prevenir de la ocupación ansiosa que en tantos males nos acarrean en el día a diario. Comenzamos esta batalla en la mente, ¿recordáis? En el campo de las creencias. Y en estas palabras de Jesús que vemos en esta gran porción acerca de la relación del cristiano con el mundo, estuvimos viendo potentes verdades que desbroza la maleza de la falta de fe, la erradica por completo. Y esas verdades tienen que ver con el Padre, con Dios, con el originador de todas las cosas. Ese Padre del que habla Jesús es el auténtico Dios, el del principio de la historia de la humanidad, el Dios personal que cuida de su creación, el Padre de lo creado, pero el Abba, el Padre íntimo de todos aquellos que confían en Jesús. De este es el que está hablando Jesús. Y entonces estuvimos viendo tres verdades potentes acerca de que está relacionada con las características
o con algunos atributos de Dios. El Padre es absolutamente soberano. ¿Recordáis? El Padre es absolutamente soberano. Él es todopoderoso y gobierna y sustenta absolutamente, continuamente, sin interrupción, todas las cosas, todos los eventos, todas las circunstancias, todos los actos libres, ya sean buenos o malos, de ángeles y de hombres, llevándolo todo hacia un objetivo, su propia gloria y el bien de sus hijos. Así que cuando vemos al anciano Bonachón en una plaza, o en la gran plaza de la ciudad, que se acerca a las palomas, y le da y le tira maíz partido, y ellas comen, es Dios quien las alimenta. Él da la respiración al anciano. De él viene la disposición a hacer lo bueno. Él saca el sol del oeste, empuja las nubes y da la orden para regar el campo. Él es el que hace crecer y madurar la mazorca. Él es el que da inteligencia al hombre que crea la máquina para triturar el maíz. Él provee al transportista de un camión para transportar el maíz a la tienda, y él da la gracia al vendedor para poder venderle al anciano Bonachón y aconsejarle de que el maíz es algo bueno para las palomas. Dios las alimenta. El Padre es absolutamente soberano, pero también estuvimos diciendo que el Padre es infinitamente sabio. Sabe lo que necesitan sus hijos. Lo sabe. Pero ese saber también es un conocimiento que Él sabe aplicarlo. Él sabe aplicar ese saber con buen juicio. Él ordena la mejor acción o la mejor respuesta para que nos vaya bien. Pero además, estuvimos diciendo que este Padre es perfectamente bondadoso y amoroso. Si Él da lo mayor, no va a dar lo menor. Si nos da el cuerpo, no nos va a dar el vestido. Si nos da lo mayor que es la vida, ¿no nos dará la comida? Si nos da a su único Hijo unigénito y lo entrega por nosotros, ¿no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Somos valiosos para Él ahora que estamos en Cristo. Él nos ha vestido de dignidad. Así que creer estas verdades sería suficiente para vivir en paz en cualquier circunstancia. Pero quiero decirte algo. Las creencias son creencias de verdad cuando van acompañadas de hechos. ¿Me entendéis? Creo, pero hay hechos. Eso es una verdadera creencia. Y el que cree se ocupa de algo. Y por eso no acaba aquí el sermón de Jesús acerca de la relación del cristiano con el mundo. Él continúa diciendo en el versículo 33, que ahora lo tenéis: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, hay cosas que nos parecen obvias en la vida, pero no lo hacemos. Por ejemplo, tomar en exceso el azúcar. Es obvio que es malo, pero nos hartamos de azúcar. Es obvio que hacer ejercicio es bueno, pero sigo sin moverme. Es obvio que es bueno ahorrar, pero no paro de gastar en cosas pequeñas. Es bueno decir no para poner límites, pero siempre digo que sí. Somos seres muy complicados. Y lo fácil lo hacemos difícil. Y lo obvio, lo que confesamos que es obvio, no lo practicamos. Y este texto que acabamos de leer es algo parecido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y parecemos que conocemos el significado. Nos parece obvio, pero muchas veces nuestra forma de cómo vivimos en este mundo y nos relacionamos con las cosas de este mundo dice lo contrario. Alguien decía: muéstrame los hábitos de una persona y yo te mostraré lo que verdaderamente le apasiona, a lo que más le dedica tiempo, por lo que está dispuesto a sufrir, de lo que está más enamorado. Y te mostraré también en lo que se convertirá esa persona. Los hábitos. Si la semana pasada estuvimos luchando en el campo de batalla de la mente, hoy vamos a estar luchando en el campo
de la conducta, de los hábitos. Por eso es necesario que consideremos, al menos de una forma general, no de manera exhaustiva, qué significa el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Para ser libres de este afán pecaminoso, y mientras iremos exponiendo o dando ideas de algunos hábitos que nosotros tenemos que implementar. Y no son hábitos nuevos, son hábitos que ya conocemos. Venid conmigo. Versículo 33. ¿Lo tenéis? Comencemos con las primeras palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos todos. Buscad, primeramente, hasta ahí. Buscad. No está hablando de un simple deseo, o un anhelo, o una búsqueda liviana, como la que tuvo Herodes. Él buscaba oportunidad de ver a Jesús, pero no buscaba la verdad. No se está refiriendo a esta búsqueda. La palabra que usa el evangelista aquí, Mateo, es ceteo, y se refiere a algo más profundo. Es una búsqueda de deseo intenso. Se trata de algo que se intenta conseguir poniendo todo el empeño, procurar conseguir algo diligentemente, que consume nuestra mente, nuestra fuerza y nuestras energías. Esta misma palabra se usa cuando Herodes, recordáis, se sintió amenazado cuando vinieron los magos de Oriente y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces se sintió amenazado, se llenó de temor. ¿Y qué hizo? Dice, y buscaba, ceteo, procuraba diligentemente, puso todo su empeño para acabar con la vida de ese niño. La obsesión que tenía Herodes le llevó incluso ¿a qué? A coger a los niños de 2 años hacia abajo en Belén y acabar con sus vidas. Esta es la misma palabra que se usa en la parábola de aquel mercader que toda su vida consistía en buscar buenas perlas. Esta es la misma palabra que usa Jesús para decir que no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para buscar, ceteo, y salvar lo que se había perdido. Esta fue la pasión de Jesús. Esta fue su ambición, su tarea principal, manifestar la gloria de su Padre. ¿Cómo? Ocupándose Él de la redención de los hombres. Es una ocupación que nada ni nadie detenía a Jesús. Y Satanás también buscaba con todo su empeño que Jesús renunciara a esa tarea. Le ofreció los reinos de este mundo, pero como Jesús buscaba lo que buscaba y lo buscaba con tanto empeño, no se dio ni una milésima. Los fariseos criticaban a Jesús por perder el tiempo con esas personas pecadoras. Pero recordáis Jesús, y si yo no he venido a llamar justos, sino ¿qué? Sino a pecadores, y comía con los pecadores. Los discípulos en una ocasión vinieron a traerle comida cuando él estaba en Samaria, y él estaba hablando ¿con quién? Con una mujer. Y entonces venían allí con la comida, y Jesús ¿qué le dice? Mira, no es ahora tiempo de comer, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, entrar en Samaria y predicar el Evangelio a aquellas personas también. Una ambición, una tarea principal. La comida física podía esperar. Y cuando Jesús iba camino a Jerusalén, ¿sabéis qué? Empeñó, puso ahí su rostro, camino hacia Jerusalén. Ese era el camino ¿a qué? A la muerte. Y Jesús había anunciado algo a los discípulos que no entendían a lo mejor muy bien, pero sabía Pedro lo que estaba diciendo Jesús en el sentido de que iba a sufrir. Y entonces Pedro vino y le dice, no te da cuidado de ti, ten compasión de ti. ¿Cómo que vaya a Jerusalén? Pero él tenía una tarea principal. Él estaba ocupado. Él tenía una ambición santa. Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué qué? Porque pone tropiezos. Y no pone la mira, ¿qué? En las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Este verbo, seteo, está en presente imperativo, en la segunda persona del plural. Y eso expresa que esta búsqueda es una
acción continua. Quiere decir seguir buscando, perseverar buscando. No es una búsqueda de un día a la semana, el domingo a las 11:30 o el jueves a las 7 en la iglesia. No. Es algo continuo, es algo constante, es algo que no para, es algo sin interrupción. Y tampoco es una sugerencia, no es algo opcional, es un imperativo. No es solo para a lo mejor líderes de la iglesia, es para todos los ciudadanos del reino. Además, esta palabra cobra más fuerza, porque Jesús añade otro término, en griego, otra palabra, protos, que significa primero, el que está delante, ante todo, lo más importante, indica prioridad en tiempo, en lugar, importancia o rango. No es algo que se pone en una lista de quehaceres, se hace y ya está, se acabó, he cumplido, voy a seguir con mi otra lista. No, engloba toda la vida y todos los otros quehaceres tienen que estar acorde a lo principal, a la tarea principal de ¿qué? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así como Jesús tenía un solo propósito por el cual nació, vivió, murió y resucitó, buscar lo que se había perdido, también nosotros deberíamos encargarnos en cuerpo y alma, sin descanso, en el reino de Dios y su justicia. Cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa, hasta respirar, lo debemos hacer para el reino de Dios y su justicia. Jesús está diciendo a sus discípulos y te dice a ti y a mí, ¿queréis preocuparos por algo? ¿Queréis preocuparos por algo que nos genera afán pecaminoso? ¿Por la única ocupación que verdaderamente trae descanso al alma? Sí. ¿Lo deseáis? Entonces, ocuparos. Que sea vuestra tarea principal. Gastar vuestro tiempo, sacrificar vuestras vidas, primeramente en el reino de Dios y su justicia. Que sea vuestro objetivo de vida, vuestra obsesión santa, el reino de Dios y su justicia. Querido, os voy a preguntar, ¿acaso no es lógico que toda nuestra vida sea eso? Si un área está cubierta y no se puede llenar más, ni se puede hacer algo posible para llenar más, ¿para qué me voy a dedicar a eso? Ya está satisfecha. Ya está completa. Me puedo dedicar a otra cosa. Así que esta ocupación de la que nosotros estamos hablando aquí es una ocupación desde el descanso. Subraya, es una ocupación del reino de Dios desde el descanso. ¿Por qué? Porque ya Dios ha prometido que todas estas cosas, las cosas necesarias para poder vivir aquí en la tierra, estarán suplidas hoy. Y mañana también. Entonces, ¿por qué me debo yo a preocupar afanadamente por estas cosas? Como se suele decir, yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de mis cosas. Teniendo en cuenta todo lo que ha dicho aquí Jesús en estas porciones y estos mensajes que acabamos de hablar, la ocupación es una ocupación desde el descanso. Las cosas necesarias ya las tenemos. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Esto es una gloriosa promesa, hermano. Y sus promesas son sí, amén. ¿Estamos cubiertos hoy? Sí. ¿Mañana? Sí. ¿Pasado mañana? Sí. Así que está diciendo, dejar de afanarse por las cosas de la tierra, procurar diligentemente, poner todo vuestro empeño en el reino de Dios y su justicia. Esto debe eliminar cualquier excusa para dejar de priorizar esta tarea, o de postergar esta tarea, o de limitar esta tarea. Después de lo que ha dicho Jesús de su Padre, absolutamente soberano, infinitamente sabio, perfectamente amoroso, y dando esta gran promesa, ya está, se acabó las excusas. No puede haber excusas. Es una temeridad colocar excusa al llamado de Dios. En Mateo 22 Jesús habla de una parábola, y esta parábola habla acerca del llamado de entrar en el reino.
Y dice que el reino de los cielos era semejante a un rey que hizo fiesta de boda a quien, a su hijo. Y entonces envió a su siervo a decirle a la gente, es hora de venir a las bodas, está todo preparado, venid, gozar de las bodas de mi hijo. ¿Pero qué hicieron? Que no hicieron caso. Y entonces mandó de nuevo a su siervo. Y fueron y buscaron y dijeron, mira que ya está todo preparado, venid a las bodas, entrad, disfrutar del gozo del rey. Pero dijo uno, yo es que tengo que cultivar la tierra. Tengo mi tierra, tengo que cultivar. Otro dice, es que yo tengo que atender mis negocios, que es que se me puede hundir la economía. Otro dijo en otro lugar y en otra parábola muy parecida a esta, dijo, es que yo me acabo de casar. Tendré que dedicar tiempo a lo que tengo que dedicar. Dice que otro no le gustó el mensaje. Otro no le gustó los mensajeros. Y lo mataron. Esto habla del pueblo de Israel con los profetas. Excusa. No quería esta gente el gozo del rey. No querían compartir. ¿Era tiempo de excusa para entrar en el reino de Dios? ¿Habrá tiempo de excusa para no dedicarnos al reino de Dios? Cuando Dios encarga algo, no hay excusas justificables. No lo hay. Moisés, ¿recordáis a Moisés cuando Dios llama a Moisés? Bueno, es que yo soy torpe de habla. Dice, a ver, no te enteras. Se enojó, Dios. Y le dijo, ¿quién es el que da la boca? ¿Quién es el que da la boca? Y Jeremías era un jovencito, y cuando lo llamó dije, soy muchachito. ¿A quién me va a escuchar a mí? Y dice, yo estoy contigo. Yo soy el que pongo palabras en tu boca. Si yo soy capaz de hacer hablar a una burra. Querido, la búsqueda del reino de Dios y su justicia es un llamado principal. Es una ocupación tuya y mía si eres ciudadano del reino. Y ni siquiera las cosas más básicas, como el agua, el pan, el vestido, es una excusa. ¿Para qué? Para no dedicarnos al reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas, dice el Señor, os serán añadidas. Pero preguntémonos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia de la que nos habla aquí? ¿Cómo es la manera que nos tenemos que ocupar? En primer lugar, el reino de Dios. Jesús está hablando aquí, buscad el reino de Dios. Esta fue su enseñanza inicial, ¿recordáis? Arrepentido, ¿y qué? Dice, y creed en el Evangelio. El tiempo de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Inicial. Pero esa fue también su enseñanza continua a lo largo de su ministerio aquí. Había un montón de parábolas que empezaba, el reino de Dios es semejante. Pero no solo eso, sino que fue también la instrucción, la enseñanza, después de haber resucitado y estar 40 días con los discípulos. ¿Qué le enseñaba? El primer día, el reino. El segundo día después de resucitar, ¿qué? El reino. El tercer día, así hasta 40 días. Imagínate que tienes la última oportunidad. Tú eres uno de esos discípulos. Y tienes la última oportunidad de preguntarle a Jesús algo mientras está en la tierra. ¿Qué le preguntarías? ¿Lo has pensado? Los discípulos lo tuvieron claro. Jesús, antes de ascender, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este tema era casi una obsesión santa, por supuesto. Aunque la palabra reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, estas enseñanzas, o sea, esas palabras así literal, esta enseñanza está impregnada en todas las páginas de la Biblia. Cuando Jesús predica en su ministerio, en las primeras palabras, que el reino de Dios se ha acercado, eso no le cogió a ellos de, bueno, ¿y esto qué es? Yo sabía. Porque a Abraham se le prometió el reino de Dios. Una tierra, un pueblo, un lugar,
La bendición, en él serían benditas todas las naciones, el reino de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios. Es un tema que unifica la Biblia. Los profetas continuaron hablando de mensajes de juicio, pero también de esperanza. Y ellos decían, Dios va a establecer su reino. Un rey vendrá de la simiente de Abraham, de la simiente de David. Vendrá y restaurará el reino a Israel. Este era el ansiado deseo del corazón de los discípulos, del corazón de los judíos. Pero muchas veces un concepto errado de interpretación, las tradiciones de los hombres y la búsqueda de la gloria de los hombres no dejaban ver que el reino de Dios se había manifestado. Lucas deja claro en el libro de Hechos cuál era la predicación de los apóstoles. Y en el capítulo 28, versículo 31, dice que Pablo estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Así que el reino de Dios había sido inaugurado por el rey y ahora habría que esperar a que el reino de Dios se consumara en su segunda venida. Ahora bien, de una manera más específica, ¿en qué consiste el reino de Dios? Normalmente cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, pues nos puede transportar imágenes de un tiempo donde había reyes, castillos, caballos, tierra, con fronteras, que después se pueden expandir, ser defendidas. Pero bíblicamente, sin embargo, el reino de Dios no se refiere esencialmente a un fragmento de tierra, que la habrá cuando Él venga. Pero más bien se refiere a un gobierno, a un reinado, a un señorío. Si tú vas a la poesía hebrea, se usa mucho paralelismo. Por ejemplo, con palabras diferentes se dice una frase, pero se dice lo mismo con otra palabra diferente. Por ejemplo, en Salmo 145, 13, dice, tu reino es reino de todos los siglos. Y después dice, y tu señorío en todas las generaciones. Reino es paralelo a señorío. Esto nos refiere que esta palabra tiene un concepto dinámico, personal, relacional, más que geográfico. La esencia de este término tiene que ver con la relación de Dios con el ser humano. Jesús llega al mundo y le dice a la gente, el reino de Dios se ha acercado. ¿Pero dónde? ¿Están los caballos? ¿Y dónde está la frontera? ¿Y dónde está la tierra? ¿Por qué el reino de Dios había llegado? Porque el rey estaba allí. El rey estaba allí. El reino de Dios se define de forma relacional. Así que ocuparse del reino de Dios, primera, ocuparse del reino de Dios es ocuparse de nuestra relación con el rey del reino. ¿Lo has entendido? Ocuparse del reino de Dios es ocuparse de nuestra relación con el rey del reino. El reino no comienza a existir cuando Jesús se apodera de caballo, de ejército, de arco, conquista la tierra, establece torres y fronteras. No, el reino comienza a existir cuando los corazones de los hombres se inclinan ante el señorío de Jesús. Ahí comienza el reino de Dios y se someten para tener una amistad con este rey. Y me dirá, espérate, Isaiah, no te entiendo. Está hablando de rey y siervo, ¿cómo que amistad? ¿Sí? Jesús lo dice, yo ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Os llamaré qué? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesús llamó a sus discípulos en primer lugar, como dice Marcos capítulo 3, versículo 14, dice, para que estuvieran con Él. Para eso llamó a sus discípulos. Eso se llama intimidad. Intimidad. La relación con Jesús es lo prioritario. No era una cosa más entre otras. 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces ellos respondieron al llamado. Y si fue necesario, dejaron familias, aldeas, negocios, costumbres culturales, hábitos personales para estar cerca de Jesús.
El reino de Dios se define de forma relacional. Y todas las personas tienen un rey. Y todas las personas tienen un reino al cual pertenecen. Todas las personas siguen a alguien. Con alguien se relaciona o con algo se relaciona. Hasta Adán y Eva, después de ser expulsados del huerto del Edén, tenían un reino. Fueron expulsados ¿a qué? Al reino de los hombres. El reino del mundo. Y cuando vemos este reino del mundo, solo nos puede ofrecer ¿qué? Lo del mundo. Las cosas de aquí. No hay más. Ellos pueden ofrecer un montón de clases de comidas en un gran supermercado. Un montón de vestidos en un gran centro comercial. Decoraciones navideñas con luces extravagantes. Hasta coros gospel súper afinados hechos con inteligencia artificial. También pueden ofrecer ejercicios de estimulación del nervio vago para desestresar el cuerpo. Pero nada más. Hasta ahí. Solo el reino de Dios dispone de un tesoro para el alma. Se llama Jesús. El Rey Jesús. Aquel niño dado a los hombres, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y subraya, príncipe de paz, cuyo reino permanecerá para siempre. Este rey es atípico, es atípico. Mientras los otros reyes de la tierra se alejan de la gente común, este rey se acerca. Mientras los otros reyes residen en palacio, este rey se acerca a la casa y comen con gente pecadora. Mientras los reyes no tienen ninguna empatía con sus siervos, este rey los llama amigos. Mientras los reyes pretenden gobernar a través de exponer y poner miedo, este rey entra en la escena cuando los discípulos están en temor y dice, paz a vosotros. Y cuando hay temor dice, yo soy, no temáis. Este rey es maravilloso. Tesoro precioso. El afán y el estado de preocupación, en medio de una intensa y continua relación con el Rey amigo Jesús, se disipa. Si tú tienes una relación continua con Jesús, no es compatible con la ansiedad. Jesús es el manantial de la vida. Los ríos de agua viva corren en nuestro interior por su espíritu, mientras estamos en una continua relación con Él. Así que si queremos luchar contra la ansiedad, en el área de los hábitos, de la conducta, debemos aplicar o potenciar nuevos hábitos de intimidad con Dios. Es imprescindible. Tenemos que fomentar, escucha bien, la habilidad de estar quieto en la presencia de Dios. No sé si te pasa. Estás ahí cantando y tu mente está... Estás leyendo la palabra y tu mente está. Estás escuchando la predicación y tu mente está. Necesitamos crear hábitos para estar quietos. No solo el cuerpo, sino también la mente. Cada vez cuesta más y el mundo no lo pone fácil. El mundo fomenta la prisa. El mundo premia la productividad y roba nuestra atención. Para que nosotros lleguemos a estar en una continua intimidad con Dios 24/7, necesitaremos empezar por lo menor, estableciendo un tiempo específico en el día para estar con Él en quietud. Practicar la conciencia de la manifiesta presencia de Dios. Esto no es fácil en nuestro tiempo. A esto lo llamaban los antiguos la oración contemplativa. Centrar nuestra atención en Él, de tal manera de que fijemos la mirada y nos ocupemos en Él, pues hasta que se nos caiga la baba, como cuando tú miras a un niño pequeño y se te cae la baba. Así hay que estar delante del Señor. Este es un parón de lo terrenal, es una ocupación santa. En la contemplación del Rey, ¿sabe que inevitablemente nos va a llevar? A adorar. A adorar. Como dice un autor,
en medio de la alabanza, no puede sobrevivir la ansiedad. Pablo lo dijo de otra forma más completa. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de qué? Ahí está la clave. Delante de Dios. En toda oración y ruego y súplica con acciones de gracia. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ocuparse del reino es ocuparnos de nuestra relación con Dios por medio de Jesús, pero hay más. Aunque Jesús parece poner en otro apartado ese término, su justicia, no es algo que sea fuera del reino, sino que está destacándolo. ¿A qué tipo de justicia se refiere Jesús? A la que hemos hablado y a la que hemos estado hablando durante todo el sermón. A la que hablamos con esa séptima predicación cuando hablamos de los que tenían hambre y sed de justicia. La justicia del reino, en primer lugar, es la justicia que proviene ¿de quién? De Cristo, que es imputada a nosotros cuando nosotros creemos en Él. La rectitud moral. Nosotros sin la comida nos morimos, sin la bebida nos morimos, físicamente. Oh, pero sin la justicia de Cristo nos morimos eternamente. Y cuando uno deposita su confianza en el Señor y acepta el sacrificio de Cristo a favor de Él, es imputada su justicia. Pero hay más. La justicia esta no solo nos está hablando del momento que somos declarados justos delante de Dios, sino también nos está hablando del aspecto de nuestra santificación. Somos justificados, pero ahora estamos en un proceso de ser cada día más como Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién? Los que tienen hambre y sed de justicia, pero los que tienen hambre y sed de justicia de la totalidad de la justicia. Quiero ser como Cristo. Ocuparse del reino de Dios es ocuparse en ser cada día más como Jesús. De eso se trata. Y los reinos de este mundo ofrecen un montón de cosas. Ofrecen un montón de gimnasios. ¿Habéis visto que cada vez hay más gimnasios? Y están haciéndole la competencia a los bares. Eso ya es difícil. Y más aquí en Andalucía y en Jerez. Pero cada vez hay más gimnasios. Y mire, todos ellos con un montón de máquinas inteligentes para el desarrollo muscular. Y Pablo dice a Timoteo que comparado con la piedad, el ejercicio físico para poco aprovecha. No es que no aproveche, pero comparado con la piedad, sí, para poco aprovecha. Por el contrario, cultivar el carácter de Cristo tiene premio. En esta vida es muy provechoso y también en la venidera. El mundo ofrece un montón de dietas nutricionales, casi ilimitadas, para mejorar la salud. La dieta paleo, la keto, la autoinmune, el ayuno intermitente, un sinfín de tratamientos estéticos para la mejora del cuerpo, pero nunca puede ofrecer el carácter interno de un verdadero descanso. Nunca. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo que no se trata de observancias externas, sino de algo más profundo, de algo interno. Y aquí aparece Jesús, manso, humilde. Nunca se frustró pecaminosamente porque no tenía dónde recostar su cabeza. No se excitaba pecaminosamente porque otros se habían levantado con el pie izquierdo y lo injuriaban. Él no entraba en extrema preocupación ansiosa por las cosas básicas de la tierra. Ni siquiera cuando su amigo amado enfermó no le fastidió la agenda prevista por su padre. Jesús es el modelo de confianza completa en el Padre y por eso es el hombre de paz ilimitada. Ahora te pregunto, lo suelo preguntar muchas veces, ¿hay algo mejor que ser como Jesús? ¿Hay algo mejor que ser como Él? Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ocuparos del reino
Centraros en mí. Poned vuestra atención. Dejad que yo os forme, que os cambie por mi espíritu. Tomad mi yugo. Dejad vuestro yugo y tomad el mío. Tomad mis enseñanzas. Profundizad en ella, andad en ella, colgadla en vuestro cuello, retenedla en vuestros corazones, encarnar mis enseñanzas, obedecerlas y hallaréis descanso para vuestras almas. Si queremos batallar contra el afán por las cosas de la tierra, mira, será necesario que aumentemos nuestro músculo en la fe. Necesitamos comer saludablemente, tener una dieta equilibrada. Y Dios ha provisto las máquinas espirituales más precisas para transformar nuestro carácter en Cristo, como el de Cristo. ¿Cuáles son? Los medios de gracia. La oración, la adoración, el servicio, todos esos medios. Pero también nos ha dejado su palabra. También nos ha dejado un gimnasio. ¿Qué gimnasio? La comunión de los santos. La iglesia. Y es en este gimnasio que encontramos la oración pública, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí encontramos la comida terapéutica del pan y del vino. Aquí hallamos a hermanos con sus dones, con sus recursos que nos edifican para que crezcamos a la imagen de Cristo. Aquí encontramos ejemplos de hermanos fortallones en la fe, a los cuales también queremos imitar, porque ellos imitan a Jesús. Aquí, hermano, el gimnasio de Dios para que nosotros cultivemos el carácter de Cristo. Y las disciplinas espirituales privadas son importantes, pero las públicas también son necesarias. Y aquí encontramos un montón de cosas. Es curioso que los cristianos de nuestro tiempo nos cueste tanto venir a una reunión de oración. Hoy venía yo aquí y estaba fijando en la cola que había para comprar churros. Me imagino que a alguno le cogió la lluvia. Pero ahí estaba, pasando frío, para comprar churros, gastando su energía. Y otro corriendo, haciendo deporte. Que no está mal, ¿eh? Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Que si hace frío, que es que estas cosas, es que hoy no es mi mejor día. ¿Te das cuenta? Los hábitos hablan de aquello que amamos, de aquello que buscamos. Es curioso cómo nos entregamos en cuerpo y alma y cómo tenemos hábito para apartar un día a la semana a una hora concreta para ver el capítulo de una serie o un programa de televisión favorito. ¿No es ilógico cuando compiten estas cosas con los hábitos de Dios? Algunos pensamos, wow, qué caro es un retiro de iglesia o un libro cristiano, pero después gastamos tan fácil el dinero en otras cosas. Antiguamente los creyentes, aquí que hay creyentes antiguos, cuando cogían las vacaciones, si la cogían, porque eso casi ni existía antes, tenían que hacer un esfuerzo por coger vacaciones, eran para estar en un retiro. Hoy dile tú a un creyente que coja sus vacaciones y coja para ir a un retiro. Hombre, algo pasa, hermano. Muchas veces insistimos y nos desvivimos para que nuestros hijos vayan al colegio con todos los materiales necesarios. Les exigimos que hagan las tareas, que no falten, pero no exigimos de la misma manera que vengan a la iglesia. No, hombre, es que le van a coger tirria a la iglesia, al colegio no. Le estamos enseñando que tienen que tener la misma actitud para esto y mejor actitud para las cosas del Señor. Algo está pasando. Parece obvio, pero la práctica dice que no es tan obvio para nosotros. Muchas veces promovemos que nuestros hijos sean conocidos en el mundo, pero tenemos que promover que sean conocidos en el infierno, que tiemble el infierno,
Querido, el llamado de Dios es claro, ocuparnos del reino, poner todo nuestro empeño, procurar con diligencia, parecernos cada día más a Jesús. Y Dios nos ha dotado de todos los recursos para ello. Nos ha puesto el Espíritu Santo, sus enseñanzas, las disciplinas espirituales, las pruebas para hacernos más como Él. Y las personas que nos rodean, incluso aquellas que son piedras en nuestros zapatos, esas son las buenas. Esas son las mejores. ¿Para qué huye de ellas? Esas son las que forman y te pulen el carácter. ¿No quieres ser como Cristo? Pues arrímate más a esas personas. Queridos, debemos crear hábitos nuevos para crecer como Jesús. Cuanto más nos ocupemos del reino, cuanto más cultivemos el carácter de Cristo, más alejada estará la ansiedad de nuestra vida. Amén. Seguimos, el reino de Dios es intimidad con Jesús, es ser como Jesús y además, cuando habla de esta justicia, está hablando de la justicia de todo el sermón, es hacer lo de Jesús. Hacer como Jesús hacía. En Marcos, capítulo 3, 14, que lo hemos leído anteriormente, dice que estableció a sus discípulos para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo respondió Jesús a aquella pregunta? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Mira, les dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, pero me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me voy a mi coronación, pero mi reino no será visible todavía para todos en este mundo. Os dejo entonces la tarea de hacer visible lo invisible. Mi reino. Predicar el evangelio, bautizar a los creyentes, hacer discípulos, crear comunidades contracultura que apunten a mi realeza. Poned vuestros dones y vuestros recursos para la edificación de la iglesia y para el avance del evangelio. Así que ocuparse del reino de Dios es ocuparse de hacer discípulos. Y esta tarea es contracultura. Sí, no es una tarea cómoda. No es fácil. Este es un trabajo, como nosotros decimos coloquialmente, de pico y pala. Pico y pala, hacer discípulos. Pico y pala. Es negarse constantemente. Y Jesús vivía en una cultura donde muchas personas eran hostiles contra Él. ¿Cómo los invitaba Él a entrar en el reino? Comiendo con ellos. ¿Recordáis ese fariseo? Que fue a casa él de aquel fariseo, que pensaba muy mal acerca de Jesús, y que cuando entró en la casa no hizo lo que debería hacer, como de costumbre, poner allí agua para que se lavara los pies, ni le dio beso, ni lo ungió con aceite, pero Jesús estaba allí. Incluso cuando esos fariseos quisieron prenderle, cuando aquellos quisieron tentarle para coger en alguna palabra, Jesús incluso con sus enseñanzas lo estaba invitando a entrar en el reino. Ser discípulo no es fácil, pero es la tarea que Dios nos ha encomendado. Y Él formó de una manera especial a 12 hombres, y cada uno tenía sus taras, pecados, costumbres erróneas, tanto así que lo abandonarían en el momento más delicado de su vida. Y uno de ellos era traidor. Pero también se gozó mucho. Él se gozó cuando se dio cuenta, que ya lo sabía, que el Padre había revelado el misterio a estos pequeñitos y le había ocultado de aquellos orgullosos intelectuales. Y dice que se gozó en el Espíritu, porque hay mucho gozo y mucha paz y mucho descanso a la vez que estás haciendo discípulos. Predicar el Evangelio produce gozo y paz. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado alguna vez que has estado predicando el Evangelio y después de haber terminado de predicar el Evangelio vienes a tu casa casi levitando y disfrutando? Dices, ¿cómo será posible? Porque a la vez que estás predicando el Evangelio a otro, te lo estás predicando a ti. Y te estás retando a ti a seguir a Jesús. Y estás predicando de la esperanza que tenemos en Cristo y de la obra poderosa que Él ha hecho.
Y el evangelio que tú predicas es el evangelio de paz. Y entonces tenemos descanso. Tenemos descanso. Así que ocuparse del reino es ocuparse de lo que Cristo hacía, excepto la obra de redención por nosotros, que eso no lo podemos hacer. Pero lo demás sí podemos, hacer discípulos. ¿Parece obvio o no? ¿Cuántas veces hablamos de esto? Pero ¿cuánto tiempo pasamos en esta tarea a la semana? ¿A cuántas personas hemos predicado durante todo este 2025? ¿Cuántas personas que no conocen al Señor hemos invitado a casa o hemos creado un espacio, un lugar para poder relacionarnos con ellos y hablarles de Cristo? Hay otros hábitos, hermanos. Hay otras cosas que están en nuestra vida en las cuales nos estamos ocupando. Te pregunto, esto también se ha preguntado muchas veces, ¿por qué no nos ha llevado el Señor? Porque cuando estemos allí vamos a disfrutar de la manifiesta presencia de Dios de manera ilimitada. Y cuando estemos allí seremos semejantes a Él porque lo veremos cara a cara. Incluso cuando estemos allí, ¿sabéis qué vamos a hacer? Proclamar el Evangelio. Pero hay algo que no vamos a poder hacer. Predicar el Evangelio a aquellas personas que no son creyentes y aún tienen oportunidad para arrepentirse. Estamos aquí para una tarea. Es nuestra ocupación principal. No es nuestro trabajo, no es nuestro ascenso laboral, no es conseguir X. Es predicar el Evangelio a todas las personas. Lo mismo no es tan obvio, pero quiero decir que hay esperanza de cambio. Porque los hábitos no son como la ley de la gravedad. Los hábitos se cambian por otros hábitos más fuertes. Y sería bueno que pudiéramos crear el hábito de tomar lo mismo un día a la semana y decir, este día de semana lo consagro para intentar relacionarme con una persona no creyente con la finalidad de predicarle la palabra. De ser hospitalario podemos crear el hábito. De pedirle al Señor que nos identifique dónde Él está obrando. Podemos testificar, contar nuestra experiencia. Mira lo que dice el misionero Frank Laubach. Dice, debo hablar acerca de Dios o no podré mantenerlo en mi mente. Debo compartirlo para poder retenerlo. Volvamos a la frase inicial. Muéstrame los hábitos de una persona y yo te mostraré lo que verdaderamente le apasiona, a lo que él más le dedica tiempo, por lo que está más dispuesto a sufrir, de lo que está más enamorado. Y te mostraré también en lo que se convertirá esa persona. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Qué dice tus hábitos acerca de lo que amas? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Por qué estarías dispuesto a sufrir? ¿Qué es lo que te está dando forma? ¿Se ajustan tus hábitos a los valores de los gentiles o a los valores del reino de Dios? Puedes decir, ¿dónde fijo la mirada? ¿Dónde puedo fijar la mirada para tener hábitos que den forma a mi vida? Pues tenemos un modelo perfecto, se llama Jesús de Nazaret. Un hombre que vivió en este mundo, pero que nunca se dejó atrapar por la mundanalidad. Disfrutó de la comida y de la bebida y de los banquetes y de las bodas, pero esa no era su alegría final. La comunión con el Padre sí era su gozo. La mirada contemplativa hacia su Padre y la de su Padre hacia él, eso le daba verdadero descanso al alma. Saber que no estaba desamparado, que el Padre lo guardaba, lo cuidaba, le proveía de cada aspecto, eso lo llenaba a él de paz. Él creció también en sabiduría, en gracia, y fue perfeccionado en obediencia a través de la muerte y muerte de cruz. Y llamó a sus discípulos y trabajó pico y pala. Renunció tiempos de tranquilidad, los formó, fue paciente, pero muy paciente. Y los amó hasta el final. Y después los capacitó. ¿Y sabe qué le dijo? Haced lo que yo he hecho.
con otros y a ser discípulo. Y no puso excusa a su llamado de buscar lo que se había perdido, incluso en las horas más horribles en Getsemaní. Él dijo, hágase tu voluntad, Padre. Este es tu modelo, es mi modelo. Él tenía esa ambición, su anhelo, pero también era su ocupación principal. Pero quiero decirte algo también. Además de ser nuestro modelo, es nuestro redentor. ¿Sabe qué significa eso? Que es nuestro Salvador. Y lo mismo hoy nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta que estamos demasiado ocupados por las cosas de la tierra. Y lo mismo está diciendo, Señor, me he equivocado, me he despistado, pero hay perdón para ti, hay perdón para mí, es nuestro Salvador. Lo mismo dice, si yo vivo para el reino, ¿cómo es que tengo ansiedad? Esto daría para otra predicación más. Pero lo mismo hay que vigilar el corazón, porque puede haber áreas donde hay valores de los gentiles y hábitos de gentiles. 2, podemos estar dedicados al reino, pero como los fariseos hacían, consiguiendo una meritocracia, enorgulleciéndonos. Y 3, podemos estar ocupándonos del reino creyendo que somos Mesías, intentando hacer lo que solo Jesús puede hacer. Y por eso entramos en un estado de ansiedad. Y muchas personas entran así y le pasa así, y en el ministerio suele pasar estas cosas. Y después dice, yo no quiero hacer nada más, porque es que esto es lo que me ha traído. No, el reino de Dios no trae eso. Trae una forma de dedicarnos al reino de Dios que no ha sido la adecuada. Pero el reino de Dios y su justicia nunca, absolutamente nunca, trae ansiedad pecaminosa. Hay angustias, como Pablo, que enfermaba incluso por la obra de Dios, pero no era pecaminosa. Muchas veces estamos en estados ansiosos porque creemos que somos los Mesías. Y nosotros no somos Mesías de nadie. Nosotros somos portadores del mensaje. Tenemos que trabajar para la obra y dejar a Dios lo que es de Dios. Si te has dado cuenta en este día que has puesto un montón de excusas, quiero decirte que Él ha venido a salvarte también de la mundanalidad. Hay esperanza de cambio y hay perdón. Y por último, quiero decirte también que Él nos da el poder para vivir como es digno del Evangelio. Él nos ha dado su Espíritu, así que pídele al Espíritu. Pide fortaleza para que hoy tomes decisiones, para que tus hábitos se ajusten no a los valores de los gentiles, sino a los valores del reino. Así que recuerda, hay descanso, porque tenemos un Padre que es absolutamente soberano, que es infinitamente sabio, que es perfectamente amoroso, y porque tenemos la ocupación, la única ocupación que da verdadero descanso, el reino de Dios y su justicia. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por lo magnífico que eres tú, por lo precioso que eres tú, por lo bueno que eres tú, por tus enseñanzas, que nos lleva al camino de paz y de descanso. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido desobedientes? Señor, hemos sido influenciados por los valores del mundo, Señor. Perdónanos por cuántas veces nos fascinamos con las cosas de este mundo, Señor, habiendo un camino mucho mejor, un reino mucho mejor, un rey mucho más precioso. Danos ojos para ver, Señor, en este día. Te pido que tu palabra, Señor, que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones. No nos gustaría salir de aquí, Señor, sin tomar decisiones para vivir para ti, para vivir para tu gloria. A partir de hoy, Señor, podamos potenciar nuestra intimidad contigo. Nos tomemos en serio, Dios mío, el llamado de ser cada día más como tú. Y, Señor, que
que nuestra vida sea una vida de hacer discípulos. Queremos ser discípulos para ti. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a aquellas personas que tú estás obrando. Y que podamos, Dios mío, Señor, romper con comodidades, con un montón de cosas, para hacer discípulos para la gloria de tu nombre. Gracias por tu iglesia y gracias por todo lo que tú nos das diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, querido. Señor os bendiga.